Muy buenos días, ¿cómo está mi querido amigo José Luis García? ¿Me escucha? Sí, sí, fuerte y claro, Nelson. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo está amigo? Buenos días, gracias. Con usted, presidente del Comité de Defensa del Agricultor, muchísimas gracias. Un tema que tal vez por el tema de la campaña uno se olvida, uno pasa, pero no deja de ser importante. Es un problema latente actualmente y es un problema que tendrá que resolver el próximo presidente o presidenta cualquiera que sea. Háblenos, mi querido amigo, sobre esta problemática en la libre importación de arroz y cómo los afecta. Bienvenido. Buenos días, Nelson. Mire, nosotros, soy vocero del Comité de Defensa del Agricultor. Nosotros estamos agremiados cerca de 45.000 productores, pequeños productores que van de entre 1 a 25 hectáreas. Nosotros somos los que producimos el 70% de la producción local. Vea usted. ¿Cómo nos afecta esta resolución? Para entrar en contexto, le explico que el Ecuador consume 700.000 toneladas anuales de arroz pilado, Ya. aproximadamente, según la FAO, unas 110 libras por persona. Nosotros producimos en el año 2021 y en el año 2022, en cada año, 1.400.000 toneladas, Ok. lo cual nos dio un excedente anual del 50% de arroz pilado. Estamos hablando que tenemos un excedente desde el 2022 cerca de 1.400.000 toneladas. Ok. Por eso es que usted en el invierno nunca vio que hubo desabastecimiento Claro. y se creó una falsa imagen Ya. porque se causó a través de los medios nacionales y a través del Ministerio de Agricultura una conmoción nacional que por el fenómeno del niño iba a haber desabastecimiento de arroz. Lo que nunca ha sucedido, porque si ustedes ven desde la más humilde tiendita hasta el más grande comisariato, ustedes ven llenas las perchas de arroz. Así es. No ha Entonces, pasado. O sea, en la realidad no ha pasado. Han existido no ha murmullos, pasado. ruido de parte del gobierno, pero no ha pasado. Así es, y de parte del gobierno y también de los industriales que hoy día están importando. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? En el mes de mayo, cuando salió la cosecha de invierno, entre abril y mayo, que fueron cerca de 456.000 toneladas de arroz pilado. Ya. Estamos hablando que con la cosecha de invierno se cubre el 70% de la demanda a nivel nacional, pero le estoy hablando de a partir de junio a diciembre. Ya. No estoy hablándole de enero a junio, Ya. que viene arrastrando el excedente que le he dicho de arroz. Ya. Entonces, se creó esta gran conmoción, los grandes industriales en sus silos privados acumularon arroz y al acumular arroz a finales de mayo, hubieron un gran acaparamiento, a finales de mayo comenzaron a crear este murmullo a través del Ministerio de Agricultura y a través de los medios nacionales de que iba a haber una gran afectación de arroz, lo cual no sucedió porque ellos llenaron sus hilos y comenzaron a la escalada de precios a los precios actuales, decían que iban hasta llegar hasta $100 el quintal, lo cual era falso porque arroz existía y hay en el mercado. Y con las cifras que le estoy diciendo, porque son cifras del mismo Ministerio de Agricultura, existe tranquilamente arroz hasta el 2025. Wow. Porque en esta cosecha que José, le escucho. perdón que te interrumpa, José. O sea, esto aquí es importante porque como tú dices, no lo cuentan, lo dicen a medias y parecería ser, José, parecería ser que el gobierno está muy interesado, este gobierno, en crear ese caos para luego decir, impórtese, impórtese y favorezcase a cierto grupo y allá los pequeños productores no me interesa. ¿Va por ahí la cosa, José? Así es, mire, por eso es que nosotros hemos puesto esta acción de protección en conjunto con varias organizaciones a la resolución COMEX 008-2023, en la cual se establece que hubo una pérdida de 18.000 hectáreas de arroz sembrado. Ya. Eso dijo el Ministerio de Agricultura. Pero si nosotros vamos a las cifras de la Secretaría de Riesgo nos indica que hubieron una pérdida de 10.000 hectáreas en el país por el exceso de lluvias. Ya. Entonces, se contradice el Ministerio de Agricultura Claro. con la Secretaría de Riesgo. ¿Quién le creemos? Luego, Chutica. en esta resolución se establece que por ese motivo se abre la importación de 63.000 toneladas, las cuales ya están importando y van a comenzar a llegar a partir de septiembre. Pero mira la situación perversa de este negocio, Dios. esta lógica perversa que ha perjudicado a cada uno de los pequeños agricultores, que somos los que producimos el 70% de la producción nacional.
que en el mes de septiembre y octubre va a comenzar a salir una nueva cosecha que ya está calculada por parte de las autoridades de cerca de 596.000 toneladas de arroz pilado, con lo cual tendríamos el excedente que le estoy diciendo para el 2024 y arroz tendríamos todavía para el 2025. Al tener una importación de arroz van a comenzar a crear el rumor y a decirle a todos y cada uno de los pequeños agricultores y grandes agricultores que arroz hay en el mercado y que no le pueden comprar al precio oficial. Chútica. Recordándole el historial del precio oficial en la época del expresidente Correa era de 33,50. Claro. A nosotros en el mes de mayo nos estaban comprando entre 25 y 30 dólares. Y eso es lo que quieren hacer en el mes de septiembre y octubre, volver a comprar entre 25 y 30 dólares para ellos en el invierno, como están abastecidos, poder nuevamente trepar los precios, por lo que las consecuencias del fenómeno del niño no las conocemos. Y en vista al temor y a la gran conmoción que saben causar los que se dedican al negocio del comercio de arroz, van a haber una escalonada de precios, lo cual no debería haber, no debería existir, porque arroz en el país hay. Cabe recalcar, Nelson, y tengo que ser bien puntual en este tema, que las reservas estratégicas de arroz y de otras gramíneas fueron destruidas por el gobierno de Lenín Moreno al momento de eliminar la UNA. Y no estoy hablando por un tema netamente político, sino por un tema de conocimiento. El país tenía un pleno conocimiento de la existencia de la cantidad de arroz que había como reservas estratégicas del país en la unidad de almacenamiento, que era quien le compraba directamente a los pequeños productores. Al no existir esta información y al haber el Estado vendido esas reservas de manera privada, la información sobre la cantidad de arroz existente en este momento no tenemos, porque ni el Ministerio de Agricultura se ha preocupado por esta situación. Y se vuelve como un tema, se vuelve como un tema especulativo, es decir, a falta de información podemos inventar lo que sea, a falta de alguien que pueda revisar, podemos inventar lo que sea. Esto es preocupante, José, porque, bueno, hemos visto que este señor destruyó el país y eliminar el UNA, que es la Unidad Nacional de Almacenamiento, si no me equivoco, genera este evento que hoy a ustedes los tiene muy preocupados, porque parecería, José, que los quieren destruir a ustedes. Exactamente, lo que quieren buscar es nuevamente quebrar al sector arrocero y a quebrar en general a todo el sector agrícola. Recordarles que siempre los agricultores estamos pidiendo y exigiendo que se nos condone las deudas en la banca pública, lo que nunca ha existido. ¿Por qué no existe este tema? Porque son los industriales, los importadores y los grandes comerciantes los que nos perjudican siempre. Siempre se inventan cualquier tipo de situación para perjudicarnos a nosotros. Recordarle que los costos de la urea han subido tremendamente por temas externos, netamente de la guerra, porque un gran productor de urea es Rusia, y también por otras situaciones. A nosotros se nos ha elevado el costo de producción a cerca de 2.400 dólares por hectárea, lo que antes era menos de 2.000 dólares, lo cual nos ha incrementado. Y con el precio que está ahorita, apenas alcanzamos nosotros a equiparar y tratar de ponernos al día con nuestras deudas, pero porque venimos arrastrando problemas también desde el 2022, que incluso a compañeros en su momento, como hubo grandes excedentes de arroz, como les he comentado, les estaban pagando el arroz hasta 20 dólares, Nelson, la saca. Oiga, esto es impresionante, de verdad que es tremendo, y pues yo quisiera preguntar, José, si ustedes tienen algún lugar o algún, pues que es irónico, porque se supone que el Estado debería protegerlos. O sea, se supone que el Estado debería, por ejemplo, darles a ustedes al menos una instancia, una voz para poder tener estos argumentos y evitar este tipo de cosas. ¿Sienten que este Estado los protege, los ayuda, o están desamparados? Mira, estamos en total indefensión, Nelson, en este gobierno. Ni siquiera se nos ha atendido, ni siquiera se nos ha dado espacio. Y nosotros llamamos al Estado ecuatoriano en su conjunto, porque mira, la ley de protección que nosotros planteamos tuvo un primer evento que debió haber sido la primera audiencia el 26 de julio. El juez lo suspendió en la unidad judicial de La Aurora, acá en el Cantón Daule, por los eventos que se sucedieron en la penitenciaría. Luego nos convocan a una nueva audiencia, que era el día de ayer 22, y nuevamente se suspende la audiencia. Están esperando es que llegue el arroz para recién darnos audiencia y poder nosotros exigir nuestros derechos y explicarle al juez que existe arroz, que no es que
este ruido, este run run que crearon los grandes importadores que están haciendo ahorita de arroz, este ruido que han creado solamente los beneficia a ellos y perjudica también al pequeño comerciante y también al consumidor, porque de existir las reservas en la una no hubiera este tipo de problemas ni siquiera intentos de importación de arroz. Yo creo, Nelson, y estoy más seguro que se va a pillar en favor de esto, porque nosotros tenemos nuestro derecho y nos asiste todas y cada una de las demostraciones que vamos a hacer, porque la información que estoy dando yo aquí a nivel nacional es información que usted la puede encontrar en el MAGAP, que la puede encontrar en la Secretaría de Riesgo, que la puede encontrar en diferentes fuentes, incluso hasta el SDI tiene información por el tema de la declaración. José, una cuestión. ¿Ustedes qué están pidiendo en esta acción de protección? ¿Que se suspenda el tema de la importación? ¿Eso es lo que piden? Exactamente, exacto. Estamos pidiendo que se suspenda la importación porque al ingresar a una importación, lo que van a hacer los grandes industriales, los mismos que están importando, es bajar el precio, comprar algo barato y el arroz a precios exorbitantes. Porque lo que ha sido en este país, en esta situación, Hay un problema de conectividad. Especulación de los precios en eso. Hay un pequeño problema de conectividad. Se entrecorta, José, tu participación. No sé si de pronto tienes algún tipo de conexión aparte, pero parece que ahí se entrecorta. Pero te escuchamos bastante claro en el tema de la acción de protección. ¿Cuánto tiempo falta para algún tipo de resolución? Porque según entiendo, igual se sigue importando. Mira, nosotros estamos esperando que el juez nuevamente ponga la fecha y para la audiencia, porque ayer fue suspendida de nuevo. Es de recalcar, Nelson, y serle muy claro también a la ciudad ecuatoriana y al consumidor, que nosotros no es que buscamos crear un caos, que nosotros, el Estado ecuatoriano nos ha maltratado, porque en el año 2021 y 2022, cuando hubo excedente de arroz, salimos a las calles a pedirle al Estado ecuatoriano, al Ministerio de Agricultura, a pedirle a las instituciones públicas y al Consejo de la Judicatura también, que nos estaban pagando el arroz por debajo del precio oficial, que en ese tiempo estaba aproximadamente en $30. Nos estaban pagando hasta en $20. Wow. ¿Qué es lo que pasa, Nelson? ¿Y por qué te hago referencia en cuanto a la Fiscalía, en cuanto al Consejo de la Judicatura? Existe en el COIP el artículo 308, que se refiere al agiotaje. Este artículo hace referencia cuando el comerciante no paga el precio de sustentación establecido por el Ministerio de Agricultura o por el Estado ecuatoriano. Okay. Nunca ha existido de parte de la Fiscalía, peor de parte del Ministerio del Interior, ni de parte del Ministerio de Agricultura, una investigación previa por este tema. Sin embargo, a los agricultores, cuando les decimos públicamente esto, en cualquier paralización, porque nuestros compañeros se manifiestan porque están perjudicados su familia, ellos no escuchan y sin embargo los mandan a la cárcel, le dicen que están suspendiendo servicios públicos, le dicen que son terroristas, que están causando el caos del país. Cuando la situación debe ser al revés, la Fiscalía debe llamar a los agricultores y decirle, venga, usted está diciendo que le están pagando, venga, vamos, iniciemos una acción por el artículo 308. Y no solamente eso, usted sabe que también el COIP establece sanciones para la especulación y no las está viendo. Solamente nos están viendo nosotros los agricultores como personas que estamos tratando de causar el caos cuando estamos manifestando la realidad del sector. No, totalmente. Y también una de las cosas que nos deja muy claro es el asunto de que existiendo arroz se cree este tipo de cosas desde el propio gobierno. Y ahí es cuando uno dice que el gobierno, en lugar de ayudar, termina siendo el principal enemigo de la gente. Y por eso es importante que en estas próximas elecciones se recapacite muy bien y la gente sepa escoger su mandatario. Importante que la gente entienda esto. Conocemos realmente que ustedes han estado en pie de lucha. Lamentamos quien más que el gobierno, en lugar de darles apoyo, sea el principal enemigo de ustedes. Y yo creo que es importante que al menos conozca la gente la realidad, que sí hay arroz, que
que hay reservas, pero que inconscientemente o conscientemente para hacer daño, se eliminaron informaciones. José Luis, estábamos en la recta final de la entrevista y me gustaría terminar precisamente con tu reflexión acerca de este problema. Nelson, mira, esta es una situación que no solamente afecta al sector arrocero. En este momento, los maiceros de la provincia de Guayas y también de la provincia de Ríos les están pagando a $13 el quintal de maíz seco. El precio oficial es $17. Nadie nos escucha, nadie nos atiende. La fiscalía, el ente que debería iniciar las acciones, el Ministerio del Interior, que debería iniciar una IP, una investigación, tampoco la dice. Yo quiero decirle a la ciudadanía que tengan plena confianza que nosotros los arroceros en este año vamos a producir 1.056.000 toneladas de apilado. Solamente se consume 700.000 toneladas. Que vamos a tener excedente, como siempre lo hemos tenido todos los años, porque hemos sido portadores de arroz. Ustedes lo pueden revisar en la página del MAGA. Hemos sido portadores de arroz. Y que bajo ningún concepto nosotros como agricultores vamos a dejar abandonar a la ciudadanía. Pero sí queremos que el ciudadano esté consciente de que nuestra lucha es en beneficio de ellos, para que tampoco ellos sean perjudicados. Porque el precio entre lo que le pagan al productor y lo que le pagan al consumidor muchas veces es el doble el que llega a su mesa. Estamos esperando, Nelson, que la acción de protección nuevamente se dé fecha para nosotros hacernos presentes y demostrar con hechos lo que nos está sucediendo. Esperamos que el gobierno nos escuche y que también la feria nos escuche para que no se siga perjudicando al pequeño agricultor. Que así sea. Nos vemos, José Luis. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Para que vean, mis queridos amigos, para que vean que el arrocito no se va a terminar. Para aquel amigo que está diciendo, ay, me van a quitar el arroz. Hay arroz, sino que hay sabiduría en el gobierno. Son sabidos, son vivos. Generan el problema para venderte la solución. Te dicen que hay escasez para luego importar. ¿Y quién puede importar? Un grupo pequeño. Vivos, sabidos. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia de las corrientes políticas. Una corriente va a cuidar al productor. La corriente progresista va a cuidar al productor. Va a decir, ok, son familias, son personas, el aparato productivo. Imagínense una hecatombe nacional. ¿Quién nos sostiene? Nuestros agricultores. Saludos, Eduardo Amparo. Los Novoa, si pudieran bajar el salario, te lo hacen. Ese es un conflicto de interés tremendo. Imagínenselo a Daniel Novoa, dueño de tantas empresas, presidente de la República, ir a hablar con los trabajadores y que el trabajador te pida que suba y él diga que no, porque va a ser el principal afectado. Entonces, mis queridos amigos, les decía que el gobierno, en lugar de apoyar, termina siendo el principal ejecutor de la gente. Y la diferencia de los criterios es ese. Un gobierno progresista te va a decir, hay que cuidar la producción nacional. El gobierno derechista, neoliberal, te va a decir, pero ¿cuál es el problema? Aquí la libertad es todo, hermano. ¿Por qué chillas? Que se importe, papá. Que se importe, que venga de todos lados. Claro, para uno decir bajo precio, chévere. Pero no pensamos en la sostenibilidad. Somos un país pequeño, somos un país grande, pero no se puede dañar la producción nacional. Estados Unidos, decía alguien, Estados Unidos es el país más socialista que puedan creer. China es el país más capitalista que puedan creer. Así son estos conceptos. Pero Estados Unidos, que llaman capitalista, cuida su producción nacional. Cuida su producción nacional. Entonces no estamos en contra de importar cosas, no podemos encerrarnos, no podemos aislarnos del mundo, pero sin política pública de Estado que proteja la producción nacional, primero que dañamos a nuestra propia gente, segundo que mandamos al desempleo a mucha gente, tercero que quién nos cuida si caemos en desgracia y se cierran las fronteras, todo importado, cerrado fronteras, país sostenido de la importación, se fregó. Entonces esa es la gran diferencia, mis queridos amigos. Y la gente tomará su decisión. Da coraje, sí da coraje, pero la gente tomará su decisión.